Es amor y sabemos que todo lo que procede de Dios es perfecto. Por eso en este programa meditamos temas que nos van mostrando este camino que termina en Dios. Tema que es sobre el matrimonio, dándole continuidad a lo que hemos estado viendo en programas anteriores. Vamos a abordar el día de hoy. Si quieres empezamos, Martín, leyendo qué dice el Génesis 2:18. Dijo asimismo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle ayuda y compañía semejante a él. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Ayuda, hagámosle una ayuda, hagámosle un apoyo. Es importante que se sepa cuál es la misión, la función y la intención que tuvo el Señor cuando creó a la mujer. No es bueno que el hombre esté solo, hagámosle una ayuda semejante a él. O sea, el hombre ya era el Señor en el paraíso, se le habían dado todos los animales que caminan en la tierra, las aves que vuelan en el cielo, los peces que nadan en las aguas, toda semilla que produce fruto, pero se encontraba solo. Y dice nuestro Señor, hagámosle una ayuda, y que también sea una compañía, y que sea semejante a él, carne de su carne, hueso de sus huesos. Entonces, la mujer, si se dan cuenta, de acuerdo a la Escritura, fue hecho para el hombre, no el hombre para la mujer, no en sentido absoluto. Uno está hecho para el otro indiscutiblemente. Pero el Señor pensó en la mujer como un apoyo, como una compañía del hombre. Entonces, que ella conozca bien esto es importante, porque cuando el hombre se encuentra solo, teniendo vocación de casado, y por algunas circunstancias se queda solo, bueno, pues pierde su compañía, y se siente como sin duda se sintió Adán antes de que Eva fuera creada. Además, no se les olvide que cuando se da un apoyo, una ayuda, pues debe ser fuerte. Por ejemplo, cuando tú haces un bastón que te sirva de apoyo, si este bastón no es lo suficientemente fuerte, se va a doblar, se va a quebrar y te va a tumbar. Entonces, los apoyos que se buscan, siempre se buscan fuertes, y en el caso de la mujer no fue la excepción. Dios nuestro Señor le dio un apoyo suficientemente fuerte para que soportara al hombre que lo había creado más frágil. Yo no sé de dónde han sacado que la mujer es el sexo débil. Lo vamos a ir viendo poco a poco, como la Escritura dice todo lo contrario. Satanás mismo se dio cuenta que la fuerte era la mujer, no el hombre. Si se fijan, y yo te pregunto a ti, Martín, ¿a quién tentó Satanás? ¿A Adán o a Eva? A Eva. A Eva. Eva. Sabía bien, si esta se cae, el otro se cae solo. A Adán ya ni lo tocó. El demonio puso todo el empeño en hacer caer a Eva, porque sabía que cayendo ella misma, como sucedió, se iba a encargar de que Adán cayera. Se caía el soporte, se caía la ayuda de Adán, y él se derrumbaba. Miren qué importante es que conozcan las mujeres cómo fueron creadas, para que cumplan bien su función, su misión, de lo que el Señor tuvo en mente cuando las mandó al universo. Pues bien, cuando la mujer se derrumba, nosotros nos derrumbamos porque se nos acaba ese sostén. Una mujer, cuando está cumpliendo bien su función de apoyo y de estimular al hombre, es increíble lo que un hombre puede llegar a realizar. Hace que se despierten las capacidades del hombre que él mismo ignora que tiene. Un hombre estimulado por una mujer se vuelve un
un ser capaz de emprender empresas que jamás hubiera imaginado por sí mismo que era capaz de realizar. Por eso es importante, repito, que la mujer sepa cuál es su misión para que sea capaz de despertar esas cualidades de la persona que Dios le ha puesto por compañero. Miren, para que vayamos viendo con apoyo de la Escritura, de la Sagrada Escritura, esto que estoy diciendo, de cómo la Escritura dice que la mujer es la fuerte, vamos oyendo lo que nos dice Jueces en el capítulo 4, versos 4 y siguientes. Vivía en aquel tiempo Débora, profetisa mujer de Lipot, la cual regía al pueblo, y tenía su asiento debajo de una palma, que se llamó por eso de su mismo nombre, entre Rama y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel acudían a Débora en todos sus litigios. Ella pues envió a llamar a Barak, hijo de Abinadab, natural de Cedes de Neftalí, y le dijo: El Señor Dios de Israel te da esta orden: anda y conduce el ejército al monte Tabor, llevando contigo 10,000 combatientes de la tribu de Neftalí y de la de Zabulón, que yo llevaré a un sitio del torrente Sison, a Sisara, general del ejército de Javín, con todos sus carros y su gente, y los entregaré en tus manos. Y díjole Barak: Si vienes conmigo, iré, mas si no quieres venir conmigo, tampoco iré yo. A lo que respondió Débora: Bien está, iré contigo, mas por esta vez no se te atribuirá a ti la victoria, pues si Sisara será entregado por medio de una mujer. Partió pues luego Débora y se fue a Cedes con Barak, el cual, convocados los dos de Zabulón y Neftalí, marchó con 10,000 combatientes, teniendo a Débora en su compañía. Es de advertir que a ver, Cineo se había separado mucho tiempo antes de los otros. Cineos, sus hermanos, hijos de Oab, parientes de Moisés, y había establecido su morada extendiéndose hasta el valle llamado Senín, no lejos de Cedes. En esto estuvo Sisara, avisó de que Barak, hijo de Abinadab, había subido al monte Tabor, por lo que juntó los 900 carros falcados e hizo mover todo su ejército desde Aoroset de las gentes hasta el torrente de Sison. Entonces dijo Débora a Barak: Ea, vamos, porque este es el día en que el Señor ha puesto en tus manos a Sisara. Mira que el mismo Señor es tu caudillo. Bajó al punto Barak del monte Tabor y con él los 10,000 soldados. Y el Señor aterró a Sisara y a todos sus carros de guerra y su gente, la cual fue pasada a cuchillo al presentarse Barak, en tanto grado que Sisara, saltando de su carro, echó a huir a pie. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tenía ya 20 años oprimido el pueblo de Israel por el rey Javín, que era cananita, y Sisara, el jefe de los ejércitos del rey Javín, era despiadado, pero además tenía un gran ejército con 900 carros de hierro. Entonces nada tenía que hacer, pues, el pueblo oprimido, que no contaba sino con implementos de labranza, contra un ejército tan organizado. Sin embargo, esta profetisa Débora, y que la hacía de juez también, le anuncia a Barak, que era el que encabezaba los ejércitos del pueblo de Israel, pues ejércitos en resistencia. No se olvide que estaban ellos de esclavos.
Entonces era un ejército oculto, un ejército subrepticio. Y en ese momento le dice Débora, enfrenta al rey Jabín y al jefe Sisara, porque hoy día te va a dar el Señor la victoria. Reúne 10,000 hombres entre las tribus de Neftalí y había otra de las tribus. Bueno, lo importante es que reunió 10,000 hombres del pueblo de Israel. Y en ese momento, Barak, ya con 10,000 hombres, esto es lo importante, este es el mensaje. Se sentía, sin embargo, solo. Dice, si tú no vienes conmigo, y se estaba refiriendo a una mujer, si tú no vienes conmigo, yo no voy. Y ella le dice, bueno, sí voy a ir, nada más que la victoria que se va a narrar en todas esas historias que tanto brillo le dan a los combatientes, no va a hablar de ti, sino de mí. ¿No le hace? ¿Quieres que vaya? Dice, no le hace. Ven. Miren, tenía 10,000 hombres Barak y se sentía solo. Se sentía, sin embargo, cobijado si lo acompañaba Débora. Y es que sin duda que él pensaba, cuando yo con 10,000 hombres mal armados va a venir los 900 carros de hierro y todo el ejército del jefe Sisara venirse sobre nosotros, mi espíritu va a desfallecer. Pero si yo tengo a esta mujer a mi lado que va a estar diciendo, hoy es el día de la victoria, no tengan miedo, adelante, ánimo, ¿verdad? Yo voy a estar con el ánimo bien arriba. Entonces, qué importante es tener al lado de nosotros a una Débora que nos está estimulando. Hoy puedes, ándale, emprende este nuevo día con entusiasmo. Hoy vas a poder tener un día mejor que el día de ayer. Tú eres capaz de muchas cosas. Cuando una mujer está estimulando a su compañero de esa manera, el hombre es capaz de hacer muchas cosas que él mismo desconoce que es capaz de realizar. Sin embargo, lo terrible es de que a veces la función de la esposa, de la cónyuge, no es la de una Débora, sino que con sus actitudes devoran las esperanzas, la fortaleza del propio esposo. Qué importante es que reflexionemos y todos cuál es la función, cuáles son las capacidades del hombre y la mujer. Estamos viendo las de la mujer, luego hablaremos de los hombres, pero repito, hay que apoyar, hablando a las señoras, a sus esposos. Es de mal gusto que lo empiecen a hacer aparecer como un bueno para nada delante de los demás. A veces se oye decir, no, pues es que yo soy la que educo hijos, yo soy la que hago, yo soy la que plancho, yo soy la que me esfuerzo. Bueno, ella es Zoila. Pues habrá que decirle, la felicito, ¿verdad? Por esto, pero qué malo que no haya tenido la misma capacidad para elegir un compañero. Pues alguien tan brillante como usted, ¿cómo puede elegir un bueno para nada? Porque no se lo impusieron, sino que usted lo tomó. Hace un momento veíamos las características de la naturaleza de la mujer y la función que guarda dentro del hogar y como compañera de su marido. La mujer debe reconocer y decirle a su marido que él es el mayor don que Dios le ha dado y estimularlo a que descubra el potencial que a veces él mismo ignora que tiene de sí mismo. La mujer nunca debe quitarle al hombre el liderazgo de cabeza del hogar, porque al hacerlo lo hunde, pero también ella en el pecado va a llevar la penitencia.
porque la mujer decía, o hace surgir las mejores cualidades en el hombre si lo estimula y lo respeta, o hace que surjan en el hombre los peores defectos y flaquezas. Es importante también decirles a las señoras que desde el noviazgo la mujer debe empezar a construir la armonía del futuro hogar, no fomentándole actitudes machistas de vestidos llamativos que lo hagan aparecer un Don Juan y ella celebrándole, o de que ande tomando bebidas porque ella piensa y se le hace, pues a veces de mucha onda, ¿verdad?, festejarle estas actitudes al novio, pero lo que ella no tiene en cuenta, que ya de casados, él va a continuar. Y cuando ella le reclame, le va a decir, no, pues tú así me conociste y además, acuérdate que antes te gustaba y te caía bien lo que hacía y ahora no, ahora me lo reclamas. No, el momento de educar y conducir al hombre, porque la mujer tiene esa capacidad, es desde el noviazgo. Otro error que se puede cometer por las esposas es confrontar al marido poniéndole la disyuntiva, o tu madre o yo. Lo que no saben es que si el hombre, por el amor que le tiene a la esposa, se separa de su madre, la siguiente persona de la que se va a desprender su corazón es de su mujer, porque ese corazón aprendió a olvidar a los seres amados y se ha endurecido. Si él no respeta a su madre, tampoco lo hará con su esposa. Entonces, al revés, no están ustedes en competencia con la suegra, cada quien tiene un lugar. No compiten los amores que él da a una y a otra. Eso sí, cada quien en su sitio, mujeres juntas, solo difuntas. Entonces, ¿amas a tu madre? Pues claro, es mi madre. ¿Amas a tu mujer? Pues por eso me casé. Bueno, pues no las juntes para que no vayan a, pues, dividirse por un malentendido, reclamo de un amor que no compite, pero que así somos los humanos. Pero una cosa es no unirlas a no respetarlas. A ambas se debe amar y no compiten ahí, ni se debe en forma preferente amar a alguien en demérito del amor de la otra persona. Bien, la mujer debe sacar y fomentar del corazón del hombre la ternura, la bondad, el amor, todo lo mejor que hay en él, porque también es ella la que puede sacar, decía, lo peor que hay en él, el odio, el rencor, la ira, la depresión, la humillación, etcétera. No hay nada que pueda humillar más al hombre que una mujer. El hombre se puede enfrentar a muchas dificultades en la vida, hasta llegar a pelearse a golpes con otro hombre y no pasa nada. Pero cuando una mujer lo empieza a humillar y a exhibirlo ante los demás, como que ella es la que lleva los pantalones, va a llegar el momento en que el marido estalle y ahí le va a suceder lo que le sucedió a la del Piojo. ¿Sabes qué le sucedió a la del Piojo, Martín? No sé qué le sucedió. Mira, dicen que había una señora que pues siempre ofendía de palabra a su esposo y él soportaba. Pero por alguna razón, un día ella le dijo Piojo y eso no lo toleró el otro. Había aguantado disparates de todo tamaño, pero yo creo que se le hizo muy ofensiva la palabra Piojo. Y él dice, ¿qué? Piojo, dice ella. A ver, repítemelo de vuelta, Piojo. Subió todavía más la voz. Pues dicen que la agarra del cuello y le dice, repítemelo de vuelta. Y ya le estaba apretando el cuello. Y ella decía, Piojo, repítemelo de vuelta. Y ya con más dificultad, porque le seguía apretando el cuello, decía, Piojo. Pues ya enfadado, va y la mete, dicen, la cabeza de su mujer
a un aljibe y dice, repítemelo de vuelta. Pues ya no podía hablar bajo el agua, pero sacó las manos y con los dedos Con los gordos dedos. sonó las uñas en actitud de estar matando un piojo. Digo, qué necedad, ¿verdad? Sí. Desde luego no estamos dando ideas ni estamos ponderando ni alabando actitudes terribles como lo que acabo de decir de violencia en el hogar. Pero estamos diciendo que sí puede llegar a suceder esto cuando se pierde el respeto, ¿verdad? Así es. Entonces, ahí cuando hay estos problemas ya nadie gana, ni quien causa la ofensa, ni quien se venga, y esto no es lo que se busca en el hogar. Pues decíamos, así como la mujer es sostén del hombre y ayuda para que éste crezca, también lo hunde cuando ella no cumple y no entiende la función para la que fue creada. La Biblia nos narra también en un pasaje, por ejemplo, en Esther 1:9 y siguientes, algo muy interesante sobre esto que estamos diciendo. Al mismo tiempo, la reina Vasti dio un convivio a las mujeres en el palacio donde solía residir el rey Asuero. Y el día séptimo, estando el rey más alegre de lo acostumbrado por el demasiado beber recalentado del vino, mandó a Mauam y Basata y Arbona y Bagata y Abgata y Setar y Carcas, 7 eunucos que estaban de servicio alrededor de él, que condujesen a su presencia a la reina Vasti con la corona puesta en la cabeza para hacer ver su hermosura a todo el pueblo y señores, pues era de extremada belleza, la cual lo rehusó. Por más que los eunucos le hicieron presente la orden del rey, no quiso comparecer, por lo que indignado el rey y ardiendo todo en saña, consultó a los sabios que según el estilo de los reyes tenía siempre a su lado, y por cuyo consejo lo hacía todo, pues estaban instruidos de las leyes y costumbres de sus mayores. Entre ellos eran los principales y más allegados, Carcena y Setar, Admata y Tarsis, y Mares y Marsana, y Mamucán, 7 magnates de los persas y medos, que tenían entrada libre al rey, y ocupaban los primeros asientos después de él. Preguntóles pues, el rey qué pena merecía la reina Vasti por no haber querido obedecer la orden que le había enviado el rey por medio de los eunucos, a lo que respondió Mamucán, en presencia del rey de los grandes y de los grandes: la reina Vasti no solo ha ofendido al rey, sino también a todos los pueblos y señores de todas las provincias del rey Asuero, porque la repulsa de la reina llegará a noticia de todas las mujeres. Por tanto harán éstas poco caso a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó venir a su presencia a la reina Vasti, y ella no quiso. Con cuyo ejemplar todas las mujeres de los magnates persas y medos harán poco caso de los mandatos de su marido. Y así la indignación del rey es muy justa. Si te parece bien, promúlguese por ti un edicto y escríbase al tenor de las leyes de los persas y medos, que no es lícito traspasar o revocar, para que la reina Vasti no vuelva a aparecer jamás en la presencia del rey, y se dé su corona a otra más digna que ella. Y hágase saber esto por todas las provincias de tu vastísimo imperio, a fin de que todas las mujeres, así de los grandes como de los pequeños, tributen el débito honor a sus maridos. Pareció bien al rey y a los grandes el consejo de Mamucán, y conformándose el rey con este dictamen, despachó cartas a todas las provincias de su imperio en diversas lenguas y caracteres, para que cada nación las pudiera entender y leer, diciendo en ellas que los maridos debían tener
todo el poder y autoridad en sus respectivas casas, y que esto se publicase por todos los pueblos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sí, dice que la reina Vasti ofreció un banquete en el palacio del rey Asuero para las esposas. Y el rey Asuero, ya alegre por el vino, quiso lucir la belleza de la reina Vasti con la corona real. Pero ella se negó diciendo: díganle al rey que no tengo ganas de ir. El rey se enojó y llamó a los sabios, como acaban de oír, conocedores de la ley, y les preguntó qué debe hacerse con la reina Vasti por no obedecer al rey. Y ellos dijeron: ella ha dado un mal ejemplo, que puede ser imitado por las demás mujeres, por eso se le tiene que destituir, para que no dejen de ser los maridos señores de sus casas. Bueno, pues acá, entre los esposos, el mal ejemplo lo siguen las hijas, y también influimos en el medio en que nos movemos. Por eso no hay que permitir que estas cosas sucedan, porque cuando una mujer empieza a asumir actitudes de desprecio a su marido y de falta de respeto, pues va a hacer que se despierten actitudes de machismo en donde él va a buscar aplastar y dominar ahora por la fuerza, cuando es la armonía y el amor lo que debe prevalecer en un hogar. Estamos reflexionando sobre las condiciones necesarias para que haya un matrimonio armonioso. Decíamos que cuando el hombre no cuenta con el respaldo, sujeción y docilidad de su esposa, ese hombre ha perdido toda la autoridad. Y ese hombre, por las críticas que empieza a recibir de los demás, que se ensañan diciéndole: tu mujer te manda, y por el complejo de inferioridad que esto le causa, entonces lo que aparece es el machismo, que busca aplastar y dominar por la fuerza y también vengarse. Por eso San Pablo recomendaba a las mujeres, decía: mujeres, sean sumisas y honren a sus maridos como al Señor. Y San Pedro también lo decía en la primera carta de San Pedro, en el capítulo 3, verso 1, oigan lo que dice: Asimismo, las mujeres sean obedientes a sus maridos, a fin de que con eso, si algunos no creen por el medio de la predicación de la palabra, sean ganados sin ella por solo el trato con sus mujeres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es de que llega hasta convertirse, hasta transformarse el esposo por medio de un trato amable de la esposa. Estamos viendo, dije ahorita, a las señoras. Claro, esto vale también para los esposos y lo dice la Escritura, pero lo vamos a ver en detalle, lo de los señores, más adelante. Cuando la mujer se somete al marido, no por macho, no porque el hombre dé el dinero, sino porque el marido es figura de Cristo, entonces está procediendo juiciosa, sabiamente y santamente. Si no, escuchen lo que también nos dice San Pablo en Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea, como al Señor. Así como la iglesia está sujeta a Cristo como su Señor, las esposas, él mismo llega a tomar esta figura, estén sujetas a su esposo como al Señor. Si una mujer honrara al Señor en su marido, lo harían pensar a si de verdad él tiene el rostro del Señor. Pero cuando en lugar de hacerle ver al hombre la representación que lleva de Jesús en su hogar, lo insulta y le dices: tú eres un bueno para nada, no sirves, nada sabes hacer, no sé por qué me casé contigo, y sabe cuántas cosas más. Él dice: bueno, pues si soy todo eso, pues entonces ¿para qué me esfuerzo?
y se vuelve cínico y se empieza a alejar del hogar. O sea, la sujeción de la mujer es para que él tome su lugar y sea líder y reconozca su dignidad sobrenatural, y de esa manera gana ella y todo el hogar. La mujer que no admira a su marido ignora que su marido es imagen de Dios, y la voluntad de Dios es que él sea cabeza y representa la autoridad. Ese es el plan divino. Recordemos lo que sucedió a Cristo cuando estaba ante Pilato, y lo leemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, verso 11. Respondió Jesús: no tendrías poder alguno sobre mí si no te fuera dado de arriba. Por tanto, quien a ti me ha entregado es reo de pecado más grave. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea que toda autoridad viene de Dios. Hasta Pilato exhibía una autoridad venida de Dios. Y vaya que Pilato no era una autoridad impuesta en forma democrática, sino por las lanzas y las espadas de los romanos que aplastaban al pueblo judío. Pero dice la Escritura también que un buen o mal gobierno es permitido por Dios para enaltecer las virtudes del pueblo o castigar sus pecados. Pues bien, toda autoridad viene de Dios. Esa es la única autoridad que exhibe el hombre, la que Dios le ha dado. Esa es la razón por la que la mujer debe obedecer. Recordemos en la Sagrada Familia, Cristo era el que más valor tenía en valores absolutos, espiritualmente hablando, pues era Dios y hombre. Enseguida la mujer de ese hogar, que era la Santísima Virgen María, y el último, pues en atributos espirituales, era San José. Y sin embargo, por este mandato de Dios, Él los mandaba a los otros dos. Entonces, esa es la voluntad de Dios. Claro, cuesta mucho obedecer a un marido que no manifiesta el rostro de Jesús en su persona, pero ese es el trabajo que en el nombre de Dios puede emprender una mujer para que éste se transforme. Ya lo dijo la palabra de Dios, y Él siempre va a estar asistiendo los esfuerzos y la oración que una mujer haga en beneficio de la conversión de su esposo. Hay que tomar pues conciencia de la alta dignidad con que Dios nos ha revestido a unos y a otros. Pero claro, esto solo se logra también con la asistencia de la gracia de Dios y viviendo una vida de oración y vida sacramental. De otra forma se siguen los postulados del mundo y no se vive conforme a la voluntad y la palabra de Dios. En cuanto a los hombres, vamos leyendo, Martín, el Salmo 127, para que se oiga lo que nos dice el Señor. Claro. Bienaventurados todos aquellos que temen al Señor, que andan por sus santos caminos. Dichoso tú, oh justo, porque comerás en paz el fruto del trabajo de tus manos. Dichoso serás y todo te irá bien. Tu esposa será como una parra fecunda en el recinto de tu casa. Alrededor de tu mesa estarán tus hijos como pimpollos de olivos. Tales serán las bendiciones del hombre que teme al Señor. El Señor te bendiga desde Sión, para que contemples los bienes de Jerusalén y disfrutes de ellos todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos y la paz de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea, la bendición del hombre es estar atento en esos cuidados a la esposa y a los hijos, proveyendo en los alimentos, en el vestido. Y dice que cuando se procede de esta forma, cumpliendo él en la proveeduría y ella en la administración y cuidado de los hijos, entonces hay gran armonía en ese hogar. Mira, en cuanto a lo que decía sobre la autoridad que Dios ha delegado al hombre como cabeza del hogar, vamos leyendo el Génesis 17:9, a ver lo que nos dice.
Dijo de nuevo Dios a Abraham: Tú pues también has de guardar mi pacto, y después de ti tu posteridad en sus generaciones. Este es el pacto mío que habéis de obedecer entre mí y vosotros, así tú como tu descendencia después de ti. Todo varón entre vosotros será circuncidado. Circuncidaréis vuestra carne en señal de alianza contraída entre mí y vosotros. Entre vosotros todos los infantes del sexo masculino a los 8 días de nacidos serán circuncidados. De una a otra generación, el siervo, ora sea nacido en casa, ora le hayáis comprado, y todo el que no fuere de vuestro linaje ha de ser circuncidado. Y estará mi pacto señalado en vuestra carne para denotar la alianza eterna que hago con vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea, la alianza que estaba haciendo el Señor de asistencia, la hacía con los varones y decía: circuncídense para que cuando vean su cuerpo, necesariamente cada día, pues se recuerden que están en alianza, y el compromiso es que eduquen santamente a sus hijos y estén cuidando de su hogar como el Señor cuida de su iglesia, de su pueblo. Entonces, pues ahí le estaban dando ese mandato. Luego se vuelve a referir en el Éxodo capítulo 3, versos 6, a los varones como cabezas del hogar y de las generaciones. Si quieres leerlo. Yo soy, le añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cubrióse Moisés el rostro porque no se atrevía a mirar hacia Dios. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. O sea que se está refiriendo a todos los patriarcas, varones, como las cabezas de sus generaciones y de sus hogares y de sus familias que de ellos descienden. ¿Por qué? Pues por esa autoridad que en ellos delegó y esa alianza que había hecho. Pero vamos leyendo en San Mateo el capítulo 8, versos del 5 al 10, lo que nos dicen. Y al entrar en Cafarnaúm, le salió al encuentro un centurión y le rogaba diciendo: Señor, un criado mío está postrado en mi casa, paralítico, y padece muchísimo. Dícele Jesús: yo iré y le curaré. Y le replicó el centurión: Señor, no soy yo digno de que tú entres en mi casa, pero mándalo con tu palabra y quedará curado mi criado. Pues aún yo, que no soy más que un hombre sujeto a otros, como tengo soldados a mi mando, digo al uno: marcha, y él marcha, y a otro: ven, y viene, y a mi criado: haz esto, y lo hace. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren lo que le causó sorpresa a nuestro Señor de las palabras que decía este centurión romano, es que decía: aún yo que estoy bajo las órdenes de otro, le digo a mi criado: ven y viene, ve y va. Dice: ¿por qué? Porque aunque yo estoy bajo las órdenes del otro, estoy bajo autoridad, y a mí me respaldan los que están arriba de mí. Yo ejerzo una autoridad legítima. Aquí está la clave. Le estaba diciendo a Jesús: yo sé que tú estás bajo la autoridad de tu Padre, y todo lo que ordenes a la enfermedad de mi criado te va a obedecer, porque ejerces la autoridad del Padre. El hombre manda, y aquí que quede bien claro esto, solamente cuando está unido al Señor. Voy a poner un ejemplo. Un policía va y aprende a una persona corpulenta, y aunque el policía sea bajito, lo está aprendiendo, y el otro: el señor policía, mira que yo no lo hice y que no sé qué. Y alguien dirá: hombre, no seas tonto, ese policía es más débil que tú, ponle una golpiza y pélate. Pero él dirá: no, los tontos son ustedes.
porque detrás de esta placa que lleva este policía hay todo un departamento de policía, y además tras ese departamento está el Estado, y tras ese Estado está la sociedad. Entonces el policía tiene una autoridad legítima, pero si la ejerce mal, por ejemplo, ahora empieza a extorsionar a ese mismo policía al mismo hombre que pongo de ejemplo, y este se rebela y ahora sí lo golpea, y los llevan ante un juez, y entonces el juez determina que hubo abuso de autoridad. No estaba ejerciendo la autoridad delegada legítimamente, y ni el departamento de policía, ni el Estado, ni la sociedad apoyan a ese policía. El hombre ejerce la autoridad cuando le ejerce de cara a Dios, conforme los mandamientos unido al Señor. Cuando viola la ley y se aparta de Dios y empieza a ejercer esa autoridad con excesos, con abusos, no está en sintonía con Dios, y no entonces están sujetos en obediencia su familia, y por eso pasan tantas cosas que estamos viendo en el mundo. Pues yo creo que con esa reflexión el día de hoy damos por terminado este tema, para seguir reflexionando en otros programas. Aquí pasa por Anónimo de la Colonia del Sector Libertad, los felicita por este programa, pero dice que se sintió como que era medio machista, se hablaba mucho de los hombres como cabezas. Bueno, pues es que dijimos que estamos reflexionando primero la naturaleza femenina y su compromiso, y es que no alcanzó a oír lo que dijimos al final, que sí va a aclarar sobre los hombres, ¿no? Y además, ya lo aclaré, de que el hombre manda legítimamente solo cuando está unido al Señor, y cuando no queda fuera de mandato. Por eso hay tantas personas que están padeciendo falta de autoridad ante su esposa y sus hijos, porque se salieron de ese mandato. Yo creo que con eso ella queda conciliada en esto que nos solicite, que agradecemos mucho. Bien, pues se nos vino el tiempo encima, solo nos queda agradecer. Y pues yo, como cada vez que tengo oportunidad de manifestarme ante ustedes, agradezco a Dios por el don de la vida, a ustedes por habernos sintonizando, y recuerden, la familia que ora unida permanece unida. Que Dios los bendiga.